Y pues bienvenido, Bishop Mario Rivera. Gracias por tener un privilegio y una honra poder compartir con gente creativa como tú. Gracias. Y bueno, antes de empezar, tengo que prevenirte y tengo que avisarte que cuando yo hago una entrevista tengo una regla, solo una regla. Y ¿Ok? esa regla es que en cada una de tus respuestas tienes que ser brutalmente honesto, descaradamente sincero. ¿Estás de acuerdo? ¿En serio? Así es. Ya se armó entonces. Ya está. Va, pues ahora sí, comencemos. Primero, déjame presentarte porque no te espantes, pero te estuve investigando y descubrí cosas bien interesantes de ti. Excelente, dale. La primera es que eres de origen latino, eres de El Salvador, pero desde muy pequeño pues te llevaron a vivir a Estados Unidos y entonces pues fuiste criado allá y pues prácticamente sí eres de allá. Y has sido pastor de alabanza, de jóvenes, un tiempo estuviste ministrando con ministerios asiáticos, otra cultura completamente diferente. Después Dios te abrió puertas con afroamericanos y estuviste 10 años ministrando con afroamericanos. Y tiempo después se te vuelven a abrir las puertas de aquí en Latinoamérica cuando lanzas tu canto Enemigo de la Fe. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero Chévere. primero, yo te acabo de presentar, se podría decir que de una forma superficial, pero quitando todos tus dones, todos tus talentos, todos tus logros, quitándole el Bishop a Mario Rivera, ¿quién es Mario Rivera? Am, Mario Rivera es alguien que am, quizá yo entendí que muy temprano que tenía que ver propósito a esta vida. O sea, yo no creía en el pensamiento de que solamente nacimos para existir y, ¿verdad? Y vamos a pasar al otro mundo solamente por coincidencia, suerte o por casualidad. Entonces yo supe muy temprano que nacimos, si no por algo, por alguien. Entonces yo, cuando logré comenzar mi búsqueda para la razón de mi vida, me di cuenta que al momento que yo la iba a encontrar, al momento que yo me daba cuenta de la razón por qué o para qué vivía, que yo iba a vivir completamente 100% por esa causa o por esa persona. En esta ocasión, claro, pues encontré a Cristo y desde entonces le hemos dado amor, pasión, sacrificio, etcétera, ¿verdad? Y lo seguiremos haciendo así. Súper. ¿Y en qué momento de tu vida pasa eso? ¿En qué momento decides rendir tu vida completamente a Jesús? Mi familia llegaron a los pies de Cristo cuando yo tenía 8 años. Um, Mi hogar estaba muy lejos de una vida evangélica. Uh, um, claro, no sabíamos del Señor. Y mi mamá es la primicia de la familia que encuentra a Cristo y luego mi padre y luego, claro, nosotros como sus hijos. Entonces, a los 8 años comencé yo a escuchar como quien dice palabra profética, algo que no entendía en ese tiempo, pero el Señor hablándome. Y a los 13 años yo creo que fue lo que marcó mi vida cuando me bauticé. Y sabes, yo no me recuerdo muchas cosas de mi niñez, um, pero me recuerdo como si fuera ayer mi bautismo en agua. Y eso fue literalmente lo que hasta el día de hoy es muy claro y cada vez que lo recuerdo me da una sonrisa porque fue un momento muy importante en mi vida. ¿Y pasó algo antes de que tomaras esa decisión? O sea, pasó algo que dijiste, no, o sea, tengo que conocer a Jesús. Yo no entendía el concepto de religión, ni menos relación con Dios, ni la estructura de lo cual alguien quizá se conecta con Dios, pero fueron encuentros, ¿no? Fueron encuentros donde lo que yo le llamo lo intangible, ¿ves? Entonces son cosas que uno siente, pero difícilmente se puede describir. Por eso tenemos a un Dios tangible y tenemos un Dios intangible, porque
Él viene a ministrarnos de una forma en la cual podamos entender, quizá con el alma y con el espíritu, pero difícil con la lógica, ¿no? Entonces, así tuve experiencias con Dios a los 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, que no entendía cómo explicárselo a la gente, pero simplemente lo sentía. Y cuando mi bautizo sucede, yo sentí como si hubo mm, ah, como si pude captar realmente otro nivel de Dios en ese acto tan simbólico, tan poderoso que es el bautismo en agua. Y desde entonces, pues claro, hasta el día de hoy, todos los días trato de tener experiencias que marcan mi vida. Súper. Y oye, y si pudieras definirte tú en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Apasionado, Wow. apasionado, porque le digo a la gente, si uno va a ser un beisbolista que lo haga con pasión, o si no va a ser común. Si alguien va a ser, uh, vamos a ver, un músico, requiere pasión, o si no, va a ser un hobby. ¿Me explico? Entonces, y si alguien va a ser un evangélico, ¿verdad? Se requiere pasión, o si no, creo que vamos a experimentar parte de lo que es la experiencia, pero para experimentar todo, uh, requiere pasión al 100%. Súper bien. Oye, y yo te escuché ministrar y cuando escuché tu música y estuve investigándote un poco, yo dije, Dios, tengo que conocer a la persona que está detrás de ese micrófono, detrás de ese instrumento, detrás de esas canciones, porque tu trayectoria no solo me habla de lo increíble que Dios te usa, sino también de que Dios ha trabajado muchísimo con tu corazón y tu carácter. Y hablando de esto, quiero saber cuál ha sido ese proceso, el proceso más doloroso por el que Dios te ha llevado para transformar tu corazón y tu carácter. Creo que contigo y con tu público, quizás no vamos a poder tener mucho en común en lo que son logros o éxitos, porque cada quien tiene su punto de vista de éxito, ¿no? Aunque quizá para alguien éxito sería simplemente tener 10,000 seguidores en Facebook o en Instagram. Para otros, éxito es ser millonario. Entonces, pero tenemos algo en común, uh, tanto contigo, Brenda, y también con tu audiencia. Tenemos algo en común y eso es que hemos sufrido, ¿sí? Hemos tenido batallas, hemos sufrido caos, momentos de desierto, momentos que te definen, derrotas, etcétera. Y yo creo que yo bendigo mis pruebas, yo bendigo mis derrotas antepasadas, yo bendigo las experiencias que desafiaron. Si no fuera por eso, no fuera la persona que soy. Y a veces damos mucho, ¿cómo te lo puedo decir? Le damos mucho énfasis en las victorias, pero no le damos muchos énfasis a nuestras derrotas. Y yo creo que benditas pruebas, ¿verdad? Pero yo tuve batallas en mi niñez. Desde pequeño, eh, nacer en una casa donde, digamos, vi todo lo opuesto de lo que es una vida cristiana, ¿verdad? Um, Tener mis traumas de niño, nacer tartamudo y tratar de vencer eso por los próximos años. Mis batallas de joven, tú sabes, la batalla de la identidad que todo joven lucha. ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi futuro? Y batallas como adulto, ¿verdad? Tener estabilidad, balance. Y batallas como ministro, ¿verdad? Entonces, el mundo espiritual, etcétera. Entonces, creo que tenemos bien marcados las batallas, las temporadas de derrotas y los desiertos, pero benditas pruebas. Yo siempre le digo a la gente, tus pruebas son benditas porque no son para matarte, sino para, ¿verdad?, educarte.
¿Y recuerdas un suceso así en específico o un proceso así en específico que hayas pasado que hayas dicho, híjole, o sea, Dios trabajó aquí con mi corazón y cambió esto de mí a través de esta situación? Sí, yo desde que era pequeño era muy alguien de mucha energía, aunque no me lo crean, mucha energía exageradamente, pero Dios mío, sin café, una energía, quiero decir, ah, de inocencia y de niño, pero lo que a mí me sucedió, que me recuerdo hasta hoy, era que yo nací con este problema que era el de hablar. Entonces yo desde pequeño fui traumado en platicar o hablar con alguien en la calle o con un amigo en la escuela por el temor de que siempre me trababa, ¿no? O sea, me trababa la lengua y pues todos se aprovechaban y me hacían burla. En esa época no se conocía del bullying. El bullying era parte de nuestra cultura. Entonces, hoy en día el bullying ya es una cosa de que ya, hay que protegerlos, ¿verdad? Indefensos. Pero esa era, Dios mío, todos éramos víctimas, ¿verdad? Entonces, la burla para mí era tan común como respirar, dado a mi impedimento, pero yo me di cuenta de algo. Cuando Dios te llama, cuando Dios califica, no eres porque estás preparado, sino que simplemente porque eres útil. Y yo creo que Dios anda buscando vasos, ¿verdad? Quizás con imperfecciones, pero en la imperfección de mi tartamudez, Dios se ha perfeccionado porque yo pude vencer mucho temor, hablar con un hermano, hablar en público. Entonces, ahora ministro a mucha gente en público, algo que yo, si me hubieras preguntado hace 20, 25 años, te hubiera dicho, eso es casi imposible porque yo le temo, simplemente temo hablar. Imagínate ahora hablar en público. Entonces, ese proceso fue muy interesante para mí. Entonces, comencé como salmista y luego como, ¿verdad? Ministro, predicador. Y no creas, a veces me trabo de repente porque dice que el tartamudo, dicen que psicológicamente la mente va tan rápido que la lengua no puede alcanzar lo que la mente está pensando a la velocidad. Entonces, es muy interesante. Entonces, yo pienso rápido, pero la lengua a veces quiere como alcanzarlo. Pero la gente a veces me dice, pero ni nos damos cuenta. Le digo, sí, porque pues claro, uno lo mejora, ¿no? Pero en parte creo que la gloria y la unción de Dios que nos cura. Wow, pues mira, como quien dice, Dios los hace y ellos se juntan, porque yo desde chiquita también tenía ese problema y actualmente a veces me trabo un poquito y me pasa, pero sí te entiendo esa parte, porque igual en la escuela, pues, ya sabes, apodos y burlas y todo eso, pero sí entiendo esa parte de cómo tu mente está como que piensa más rápido que tu lengua o hay algo raro, pero sí Correcto. te entiendo perfecto. Ahora, Ah, mi siguiente pregunta tiene que ver con algo que te confieso que a veces batallo, y es este tema de someterte a tus autoridades espirituales. Ahí te va. Tú eres una autoridad y tienes una posición de liderazgo y como pastor tienes personas a tu cargo. Y algo que es cierto es que no puedes ejercer autoridad si primero no aprendes a someterte a la autoridad. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la disciplina más fuerte que te ha aplicado una autoridad y que hoy en día agradeces? yo tengo la dicha de tener a mi padre biológico como mi cobertura y como mi pastor y como mi autoridad, ¿no? Directa. Am, es un privilegio porque tengo la dicha de tener a alguien tan cercano que sea un mentor. Yo creo que los grandes siempre tienen mentores. Si tú ves la historia musical, artística, cine o arte, siempre los grandes tuvieron grandes mentores. Entonces, um, mi padre siempre me ha dicho algo y yo creo, y lo creo con todo mi corazón, es siempre mejor ser un preguntón que un sabelotodo, ¿sí? Entonces, me voy a preocupar el día
que tengo más respuestas que preguntas. Un autor dijo lo siguiente: si tú eres el más inteligente en el cuarto, estás en el cuarto equivocado, porque eso te dice que uno es, uno es lo que uno se rodea de. Entonces, si andas con 4 mentirosos, vas a ser el quinto. Si andas con 4 ladrones, tú vas a ser el quinto ladrón. Entonces, con la gente con quien te juntas, eso va a ser y determinará qué vas a hacer. En cuanto a lo que es liderazgo, los mejores líderes en la historia, uh, aún Biblia, siempre han sido gente que entendió lo lindo que es la sujeción. Y la sujeción no es que, que te hagan de menos o que te sientas menos. La sujeción es reconocer, y el reconocimiento te trae a ti reconocimiento. Entonces es como una siembra. Entonces, si yo siembro sujeción a un líder, entonces eso a mí, en su tiempo, me dará la oportunidad para cosechar un buen liderazgo y gente bajo mí, que yo no tendré que dar órdenes ni demandar, sino que simplemente la gente va a mirar el peso de la autoridad, de la acción y de la palabra, que ellos van a querer simplemente seguirme, ¿verdad? Entonces, siempre yo he dicho que el pastor no elige las ovejas eligen a su pastor. Y todo eso comienza con un buen liderazgo y con buenos tutores y mentores. Wow. ¿Y alguna vez te pasó algo así que tuvieron que disciplinarte por algo y tú no estabas de acuerdo, pero fue como, ok, tengo que ser obediente? Absolutamente. Y fíjate, en mi caso fui pastor de jóvenes de alabanza con mi padre. Y aún así mi padre aún me sentaba, me disciplinaba al cuartito, ¿verdad? Entonces, para mí fue como doble golpe porque lo recibí como hijo y lo recibí como ministro, pero lo recibí y me sujeté y lo acepté. Um, Tú sabes aquel dicho que dice cuando un padre regaña a su hijo o le pega, le dice, esto me duele más a mí que a ti, ¿verdad? Y eso es verdad. Pero lo lindo es que la disciplina te da disciplina. Tú sabes. Entonces, y lo, lo peor que te puede suceder es crecer sin disciplina. Porque la disciplina viene a darte carácter. Y el buen carácter siempre traerá bendición, uh, no solamente a tu vida espiritual, pero en todo, ¿no? Lo que es tu carrera, lo que es tus finanzas, simplemente como una persona que desea lo bueno y que desea que la gente mire más que acciones, que la gente mire la intención de un buen corazón, y todo eso se forma por el carácter. Wow, muy bueno. Y oye, ¿cuál es ese versículo rema que siempre tienes presente en tiempos de dificultad? ¿Y en qué momento fue que lo recibiste como versículo rema? Casi todos mis cantos siempre vienen siendo como un rema bíblico. Claro, algunos son experiencias que el canto nace, ¿verdad? Pero verso bíblico hay muchos, pero estoy pensando en voz alta. Yo dijera, quizá David cuando él le dice al Señor, no apartes tu espíritu dentro de mí. Y eso a mí me impresiona bastante porque David nunca dijo, no apartes el reino que me diste, no apartes la corona que me diste, no apartes el poder que me diste. Lo que él dice es algo tan sincero y él dice,
no apartes tu espíritu dentro de mí. Es posible tenerlo todo y no tener al espíritu. Y eso, si eso asustó al rey David, siendo un hombre tan inteligente, tan, ¿verdad? Coco, ¿verdad? Alguien tan sabio y un hombre con mucha sabiduría, al grado que él engendró al hombre más sabio de toda la historia. Entonces, algo me dice que David supo la importancia de tener a Dios cerca. Entonces, si por en caso alguien está escuchando esto, tú puedes perder todo, pero perder al Espíritu Santo y la presencia de Dios sería fatal, ¿verdad? Wow, qué buena, qué buena. Ahora, tengo la teoría de que vale la pena hablar de nuestros errores siempre y cuando hayamos entendido la lección. Entonces, cuéntame de ese gran error que cometiste, pero que te dejó una gran lección. Bueno, sabes, hay un dicho que dice, yo creo que tú vas a apreciar esto, dicen por ahí, entre los muchos errores se hace goles. Entonces, es decir, de las fallas a los penaltis, uno se vuelve un francotirador. En mi, en mi llamado carrera, como tú quieres llamarlo, um, yo he aprendido algo y yo he podido valorar cómo nunca menospreciar un buen consejo. Y me he topado con hombres exageradamente veteranos en su categoría, hombres de Dios que son para mí héroes de la fe, hombres que llevan una trayectoria muy fuerte. Y en algunas ocasiones así me dieron ciertos consejos y algunos los pensé, como traté de masticarlo, de digerirlo, entenderlo, y esto me pasó muy joven, ¿no? Y algunos los ignoré simplemente porque dije, quizá no es para mí, o quizá esto es muy general, pero más sin embargo, sí me di cuenta de algo. Un ejemplo, yo me recuerdo que eh, mi padre, tanto como varios otros, me habían dicho, cuando comienzas una iglesia, dice, me dijeron, las batallas del comienzo va a ser mucho más fuerte que las batallas después del comienzo. Yo no entendí eso hasta que yo comencé el ministerio. Y cuando me topo con esas guerras y con esas batallas y con esas pruebas, me di cuenta, dije, wow, sí tenían razón. Las pruebas de la batalla del comienzo de un ministerio fue tanto que ahí nació el canto de Enemigos de la Fe. Entonces, fíjate, hasta un canto fue inspirado. Entonces, no es que yo lo ignoré, sino que no lo creí porque dije, cada quien tiene su experiencia, pero fueron hombres de experiencia y yo aprendí algo. Si alguien que te lleva años de experiencia en tu categoría, si te dice lo más mínimo de un ejemplo o de un consejo, tómalo como si fuera el consejo más importante de todo el mundo, porque uno se ahorra dolores de cabeza en escuchando gente que ha pasado lo que tú has pasado. Sí, es cierto. Wow. Y oye, cuando hablamos de tener una relación con Dios, al mismo tiempo hablamos de tiempos de oración, de lectura de la palabra, pero ¿cómo podemos llevar nuestra relación con Dios a un nuevo nivel de profundidad y de cercanía con Él? Yo creo que aquí hay gente que va a estar sintonizando y que le gusta orar. Yo conozco mucha gente que tiene el don de intercesión. Son gente que se puede meter 3, 4 horas orando. Yo no puedo hacer eso. Eso no es mi don. Lo desearía, pero no lo tengo. Um, Otra gente son gente más de lectura, gente que le encanta leer, gente que le fascina leer y tomar notas. Um, Otra gente utiliza sus artes. Como yo soy músico, entonces yo
el teclado es mi diario donde yo me desahogo. Con el teclado yo lloro, yo río, yo grito, el piano para mí es como es como terapia, tú sabes. Me imagino que tú también que te mueves en los artes, tu arte viene siendo como una terapia, ¿no? Eh, que tu arte tú encuentras como un escape o un desahogo. Entonces, para mí, yo he encontrado que para mí, lo personal, ha sido el lado artístico, que es lo musical y también la lectura. Sabes, um, en la cristiandad ahorita hay hay una polémica, y la polémica es que se nos ha dicho que no somos artistas, especialmente si eres un salmista. Somos salmistas, no artistas. Y yo entiendo el concepto perfectamente y estoy de acuerdo. Pero sabes, cuando yo estuve estudiando en Génesis los 6 días de creación, deberían ser 7 días porque el séptimo día Dios descansó, Dios reposó. Entonces yo tengo la anotación de que el séptimo día fue un día de creación porque Dios creó el reposo. Pero de todas maneras, quedémonos con 6 días. Cuando yo estuve leyendo ese capítulo, tú sabes, el contexto es que el antiguo pacto fue hecho en hebreo y en arameo, el nuevo pacto fue hecho en latín y en griego. Entonces, cuando yo estuve leyendo el contexto, la intención del contexto de Génesis en ese capítulo, me doy cuenta de algo, que una de las palabras raíces que describe cuando Dios estaba creando es que Dios es el artista. Dios fue un artista. Dios creó como un artista y la palabra que mencionas es artista. Y eso a mí me impactó porque dije, ok, ahora entiendo. La palabra artista no es secular, no es mundano, es nuestro. Lamentablemente, el enemigo toma todo lo que es sagrado y lo corrompe, ¿no? Como si lo quiere como desfigurar o contaminar. Entonces, Dios es un artista. Dios es un artista porque Él creó colores, fíjate. Y alguien que entienda el color es alguien que percibe lo artístico. Dios es porque Él pintó los cielos, Él creó la tierra. Dios es un artista porque Él es realmente el autor y consumador de nuestra fe, pero también Él es la inspiración de música o de la sinfonía o de la orquestría. Entonces, todo lo que vemos es una obra maestra. Nosotros somos obra maestra. Entonces, yo creo que cuando la palabra dice, y en los últimos tiempos Dios restaurará el tabernáculo de David que está caído, el contexto, vamos al contexto en hebreo, se refiere a los artes. Dios va a restaurar los artes que están caídos. Entonces, tú y yo somos parte de ese tabernáculo, ¿sí? Entonces, yo creo que mi relación con Dios ha sido formalizada y desarrollada por mis artes. Y la gente que nos esté viendo, usted puede conectarse con Dios por su oración, por su lectura o por su don y área de talento, ¿verdad? Sus artes. O sea, incluso podríamos decir que entonces los talentos, los dones que Dios te dio, también son para que tú te conectes con Él, ¿no? Tú sabes, los padres de la música en cada género musical fueron ministros. Uh, Mucho de lo que vemos hoy en día en la cultura fueron gente que fueron evangélicos. Uh, entonces yo creo que nuestro don o talento o qué sé yo, viene siendo el portal y como una conexión directa con Dios. Yo tengo un dicho que es un poco de humor, pero dice, nuestro don debe agradar al don, ¿sí? Entonces, a Dios le fascina cuando tú y yo
utilizamos nuestro don porque el talento y la unción, la posibilidad de poder crear es una característica de Dios. Buenísimo, buenísimo. Ahora, vivir por fe es una forma de vida en la que, híjole, sí se necesita fe. Y tú vives por fe, es tu forma de vida también. Entonces, ¿cómo enfrentaste la última situación que puso a prueba tu fe? ¿Sabe? Yo tengo un dicho que dice, la gente, la gente, la gente linda vive por fe, pero la gente sin fe son feos. Es una broma, pero lo que voy es esto, es que no es un pecado luchar con la fe. Eso lo podemos hacer todos, incluso ministros como yo, luchamos con la fe. Pero negarla o simplemente no creer en fe, creo que viene siendo un error inmenso. Incluso para ser ateo se requiere fe, porque para ser ateo uno tiene fe que no hay Dios. Entonces, la fe se requiere para todo. Incluso el que dice, no sirvo para nada, está utilizando fe, es negativa, pero fe que no sirve para nada. Entonces, la fe se requiere en todo. En lo personal, cuando yo lancé el primer disco de mi amado carrera, Ejército Angelical, yo no tenía el dinero ni las conexiones, no tenía la posibilidad de decir, ya puedo grabar el disco. Simplemente con mi productor, que es un amigo de mi juventud, él me dijo, si está listo, démosle. Y dije, amén, hagámoslo por fe. Entonces, ese disco se hizo literalmente por fe porque no tenía los fondos, no tenía eh, las conexiones artísticas, lo que son los músicos para contratar, los vocalistas de fondo, el ingeniero, el estudio de grabación. Yo no tenía nada, pero sabes, yo creí tanto, con todo mi corazón yo creí que iba a grabar. Lo que yo hice es que yo anoté, y lo que hice en mi teléfono es que yo anoté los cantos. Dije, por fe, estos cantos serán los 11 cantos del disco. Y sabes, ni tenía garantizado la grabación, simplemente lo escribí todo. Yo dije, el disco se va a llamar así y va a salir en esta fecha. Y te lo digo, así como lo escribí, salió. Y cada disco, así se ha hecho. Lo que yo hago es que yo puedo ver la visión, escribo la visión y se cumple la visión. Entonces, si yo te puedo dejar aquí un consejo a tus oyentes, es que siempre escriban la visión. Porque alguien dijo, si no escribes la visión es fantasía. Entonces, es importante que uno escriba tus sueños, tus metas, ponerlo en la pared de tu oficina o en tu refri, que siempre te recuerdes, porque eso activa la fe. Y siempre cuando dudo o cuando lucho con la duda, cuando estoy luchando con la fe, yo siempre lo escribo y me recuerdo. Lo pongo aquí, lo pongo allá y me recuerdo. Y Dios es un Dios de fe, ¿no? Entonces Él se mueve. La mercancía del reino no es oro, plata, ni billete. La mercancía o la moneda principal del reino es la fe. Wow, buenísimo eso. Y ahora también tienes a tu esposa también. Cuéntame de qué forma ella te acompaña en tu ministerio. Ella ahorita es maestra de escuela, ella enseña ciencia a los de, vamos a ver, viene siendo los junior high school, no sé cuáles son allá La preparatoria acá. preparatoria. Entonces, pero también yo la considero a ella como una mejor uh, maestra en la palabra, porque como ella trabaja con la maestría en la escuela,
Entonces, a veces tengo que explicar que hay predicadores y hay maestros, y son muy distintos. Y a veces si uno tiene el don dual, eso es muy impresionante porque el maestro es alguien que te define con profundidad, pero un predicador es alguien que toma lo profundo y como si lo simplifica, ¿no? Entonces, ella es una buena maestra, tanto en la palabra como en la escuela, pero en lo que es el ministerio, pues el Señor la usa, tiene su don, su carisma, y le encanta la guerra espiritual. Acuérdate que nosotros venimos de un ministerio de mucha guerra espiritual, entonces cuando hacemos conferencias allá con mi padre en el estado de Oregon, siempre la invitan ahí a predicar. Entonces el Señor la usa de una manera maravillosa. Yo me quedo maravillado porque hubo una etapa muy interesante en la iglesia en que la mujer no fue muy aceptada como predicadora, menos como maestra, pero creo que los tiempos han cambiado y ahora vemos, gracias a Dios, mucho más mujer en plataformas de enseñanza, que yo creo que gloria a Dios, y como pastoras también yo miro a una generación de mujeres evangelistas y a mí me da mucho gozo ver a ella como el Señor la usa y pues, ¿verdad? Ánimo las que son femeninas, que Dios tiene plan con cada uno de ustedes también. Arriba el poder femenino. Eso. Oye, y en estos tiempos de crisis mundial que estamos viviendo, muchas personas se han alejado de la iglesia. Incluso la misma Biblia profetiza, ¿no? Que el corazón de muchos se enfriará en los últimos tiempos. ¿Cuál crees que sea la razón principal por la que una persona deja enfriar su corazón? Mira, yo tengo un tesis y es personal, totalmente personal. Y lo que yo sospecho es lo siguiente, es que la gente que se enfrió, pero totalmente, y que ya no ha regresado a la iglesia, es porque eran gente que ya estaban con un pie en el mundo y un pie en la iglesia antes de la pandemia. Viene siendo como si la pandemia los definió. Uh, entonces yo creo que uh, cuando Pablo le dice a Timoteo, reavives el fuego que está dentro de ti, yo creo que el fuego no comienza en la casa. I'm sorry, no comienza en la iglesia, comienza en la casa. ¿Por qué digo eso? Porque los más grandes avivamientos documentados, sea en la Biblia o sea a nivel social, fíjate, si tú te das cuenta, los avivamientos más siempre han comenzado en casas, nunca en iglesia. Aquí en los Estados Unidos hubo un avivamiento que se llamaba el avivamiento de Azusa Street en California y eso por lo común comenzó en casa. El avivamiento de Brownsville en la Florida en casas y luego en iglesias. El avivamiento de Toronto y así. El avivamiento de Hechos de la iglesia primitiva fue en casa. Entonces, yo no voy a ir a la iglesia para que me aviven. Yo voy avivado. Solamente lo que voy a hacer en la iglesia es que el fuego, como si se establezca y permanezca con doctrina y con palabra, revelación, con alabanza, adoración y también, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién sos. Entonces, estar en una atmósfera con gente también que está avivada, o sea, entonces la gente que lamentablemente se enfrió, que dijo, no, ya no regreso, ¿verdad? Me impacta que utilizan el ejemplo o la excusa de decir, es que COVID, 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 pero creo que el creyente que es maduro le teme más a Dios que a COVID, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no a COVID. Entonces, yo espero, ahora, si por en caso alguien está luchando con regresar a su iglesia o regresar a un privilegio o simplemente regresar a la costumbre de congregarse, pues hay un verso que dice, no dejáis de congregarse. Entonces, que no se vuelva rutina,
pero es importante reconocer que Dios lo mandó. Dios mandó a su iglesia para que esté establecida y que el avivamiento comience en tu casa y luego que tú lo lleves a la iglesia. Oh. ¿Y cómo animarías a una persona que le pasó eso? O sea, ¿qué mensaje le darías a una persona que ha dejado que su corazón se enfríe en ese tiempo? No sos la única persona, no sos la primera ni la última. Um, yo creo que si alguien te va a entender, son gente de la iglesia, irónicamente. Porque en la iglesia, alguien dijo una vez, la iglesia um, para algunos es un hospital donde, donde el doctor principal, que es Cristo, viene a tratar tus llagas y tus heridas. Entonces, si alguien está pasando por un momento difícil en lo cual quizás se encuentra literalmente sin ganas de ir, sin pasión, se ha enfriado. Mi recomendación es que si alguien te va a entender, es la iglesia. Y ahí es el lugar donde Dios te va a conectar con gente que te va a ayudar a que te levantes y que tu fuego no se apague, más se avive otra vez de nuevo. Pero creo que tenemos muchas excusas para no ir a la iglesia, pero tenemos una razón por qué ir. No sé si me explico. Hay muchas excusas de por qué no ir, pero hay una razón por qué ir y ese es Cristo. Oh. Y de hecho escribiste una canción titulada Reconciliación, donde hablas precisamente de esto, de regresar al primer amor, a nuestro Padre eterno. ¿Alguna vez tú has perdido ese primer amor? Y si sí, ¿cómo regresaste a él? Mira, yo a veces le he dicho a la congregación que a veces ni me han dado ganas de ir a la iglesia. Yo soy el pastor. Entonces, es como tú dijiste, tú quieres que seamos sinceros. Yo creo que eso es sinceridad. Um, ¿Qué pasa cuando un ministro no tiene ganas de ir a la iglesia? Fíjate, o sea, si somos honestos, todavía estamos en la carne, hay debilidad. Y a veces en tiempo cuando uno es confrontado con realidades o con uno mismo, la humanidad de uno, uno tiene que realmente poner en énfasis lo que es necesidad y lo que es prioridad. Y yo creo que todos como humanos, tenemos necesidades y tenemos prioridades. Entonces, para mí ha sido más fácil navegar por esta cosa que se llama la vida, por poniendo a Dios como mi prioridad y todo lo demás una necesidad. Entonces, cuando no he tenido ganas de ir a la iglesia, es cuando yo siento, ok, este momento es un momento muy importante. Ahorita mi prioridad tiene que ser Dios y vámonos. Entonces, como si en mi mente yo me recuerdo cuáles son mis prioridades. Y alguien que está seguro en lo que va a hacer, siempre es alguien que tiene sus prioridades en orden. La gente que está sufriendo con desequilibrio o no tienen balance en su vida, son gente que no saben cuáles son necesidades y cuáles son prioridades. Oh. Y tú como salmista, los conceptos de alabanza y adoración son diferentes, pero tú como salmista, ¿cómo defines cada uno? La alabanza es Dios ministrándonos y la adoración es nosotros ministrándole a Él. Lo explico. Es como si fuera, Dios es un Dios que le encanta cuando su pueblo se goza. Hay un verso y dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces a Dios le encanta que le alaben, ¿sí? Pero la adoración es tan especial que Dios
anda en búsqueda de adoradores. Y si anda en búsqueda es porque no hay muchos. Entonces la adoración viene como ministrándole a él, porque hay algo del ser humano, hay algo de libre albedrío que le llama la atención y el oído a Dios. Tú sabes, la adoración no es tanto que Dios está escuchando, sino más bien Dios está olfateando. Es esa parte, la parte que a mí me fascina explicar, porque la gente piensa que solamente la adoración es audible. No, la adoración realmente es algo que Dios comienza como a olfatear y a oler. Entonces, para Él, la adoración es como un perfume agradable. Por eso es que aquella mujer que derramó su perfume caro a los pies de Jesús fue impresionado. No fue tanto, atención, no fue tanto lo que le impresionó, fue que la mujer quebró su alabastro y se lo derramó. No, lo que le impresionó fue el olor, porque fue un olor grato. Y un adorador tiene un olor grato. Siempre, y yo creo que tu público va a decirme amén, ¿cómo cae tan bien estar a la par de gente que huele bien? Come on. O sea, es, ¿verdad? Especialmente gente que sabe cómo combinar el tipo de perfume con la piel de uno, porque la piel de uno, tú sabes, tiene como olores orgánicos, pero también lo que son los poros, me parece, también tiene que ver qué tipo de, ¿verdad? Perfume, si es alcohol o si es hecho de como un tipo de aceite. Entonces, tu cuerpo debe coincidir con lo que te pones para que tires el mejor olor a los que te rodean. Entonces, Dios cuando mira a un adorador más que lo vocal o lo audible, Él comienza a olfatear para ver qué tan agradable es este. Yo creo que cuando lo vemos desde ese punto de vista nos damos cuenta que Dios es un Dios que realmente Él, uh, él conoce muy bien su jardín, ¿sí? Y nosotros tenemos la opción de darle un olor grato o algo que pues no le va a agradar. Oh. Y también compusiste un disco para niños, el cual me encantó y podría describirlo como un disco muy maduro, que yo creo que no solo es para niños, también para adultos, o yo por lo menos lo escucho mucho. Y la verdad es que ese disco está elaborado de una forma muy inteligente, o sea, las letras de las canciones son muy cortas, pero me encanta que en cada letra se declaran promesas de Dios y también la identidad que Dios nos ha dado como sus hijos. Y precisamente algo que dijo Jesús es que de los niños es el reino de los cielos y de quienes son como ellos. Entonces, ¿tú cuál crees que es la lección más importante que todos debemos aprender de los niños? Sabes, lo que me acabas de mencionar es muy interesante porque en las últimas paradas, en las giras, los pastores que me han invitado me han pedido que yo cante cantos de ese disco, que a mí me ha impresionado porque eh, ahorita vengo del estado de Filadelfia, bueno, Pennsylvania. Vengo de ministrar una ciudad en Wilkes-Barre y el pastor me dijo, Pastor Mario, sé que usted trajo sus clásicos, ¿verdad? Enemigos de la fe y flechas y Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿sabes qué? Me dice, aquí los niños nos han pedido que cantes algunos cantos del disco de niños y yo con mucha felicidad y cuando lo ministré fue tan interesante porque lo he visto en cada lugar donde he ministrado estos cantos. Los niños se ponen tan alegres como si les di un par de Red Bulls antes de la iglesia. Se ponen pero felices. Pero yo miro aún cuando cantan la simiente de Abraham y lo cantan con pasión y me ayudan, incluso varios hasta sin permiso se suben al altar y cantan conmigo y no piden micrófono, simplemente quieren cantar como si fueran cantos de ellos ministrando a los adultos. Y sabes,
para mí fue muy interesante el proceso de escribir ese disco porque lo compuse en 2 semanas, todo el disco. Y como tú dices, fueron cantos muy cortos, pero lo hice con propósito, porque el niño le gusta la repetición, entonces le gusta repetir, 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 repetir. Entonces, los cantos los hice cortos para que sean memorables, para que lo puedan repetir cantando y se les quede, ¿ve? Entonces, creo que el fórmula trabajó muy bien. Incluso yo creo que tú apreciaste aún el cover, ¿verdad? El cover art, que fue mi persona en forma de como caricatura 3D. Y todo fue muy detalladamente hecho. Pero yo te voy a decir algo. A veces me caen más bien los niños que los adultos, porque los niños son sinceros, son francos, y me gusta eso. Y cuando Dios dijo, dejad que los niños vengan a mí, yo no creo que Él tanto se refería a un niño pequeño de edad. Yo creo que Él se refería, dejad que los inocentes se acerquen a mí. O sea, porque lo lindo de un niño es su inocencia, ¿no? O sea, eso es lo más precioso de una criatura, es su inocencia. Pero como adultos que estamos creciendo, que estamos envejeciendo, a veces vamos perdiendo poco a poco la inocencia, ¿sí? Simplemente por la vida. Pero ¿sabes lo que yo me di cuenta? La adoración. La adoración viene siendo una herramienta que viene a recuperar la inocencia que uno robó, que uno perdió, o la inocencia que te robaron. Entonces, hay gente que va a la iglesia que a ellos se les robaron la inocencia por X razón, por X razón. La inocencia fue quitada de ellos, sea experiencias, traumas, algo en casa, algo fuera de casa. Pero sabes lo que yo me di cuenta, algo es que la adoración vino a recuperarte la inocencia perdida. Y cuando alguien adora con inocencia, de ellos es el reino. Oh, estuvo muy bueno eso. Hay un dicho que dice que cuando lo pequeño se ve grande es porque la excelencia vive ahí. Y definitivamente, híjole, ese disco, Bishop, o sea, Dios te bendiga, ese disco está buenísimo. Y bueno, Gloria a Dios. algo que me encanta también de tu ministerio es que introduces a la iglesia a la guerra espiritual a través de la música. Y un ejemplo claro de esto es una de mis canciones favoritas y es tu canción de Flechas. Me Mm, encanta la coreografía de esa canción y mi mm. pregunta es, ¿en qué te inspiraste al escribir esa canción? Porque, o sea, en esa canción nos avientas con todo contra las tinieblas. Hay una parte que dice, que es el coro, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista, este es el año de nuestra libertad. ¿En qué te inspiraste para escribir esa canción? Buenísima pregunta. Ese canto fue inspirada por 2 prédicas, fíjate. Una prédica del apóstol Sergio Enríquez y una prédica de mi padre. Y lo que hice es que los combiné y hice el canto. Entonces, eh, quizás el núcleo de la inspiración fue lo que acabas de mencionar, de escudo bañado de aceite. Y se dice que en el antiguo pacto, cuando Israel se iba a la guerra, dicen que los filisteos, ellos cuando mandaban sus flechas, los mandaban en cabal en la punta, le ponían fuego. Mandaban flechas encendidas. Los israelitas tenían como un escudo. En ese tiempo no era de metal ni de hierro, sino que era de madera. Cuando los filisteos mandaban las flechas encendidas, cuando los israelitas se defendían y ponían el escudo de madera, la flecha pegaba y se quedaba en el escudo, pero como era de madera, entonces se encendía. Entonces,
dejaba al soldado sin escudo lo mataban porque no habían, ¿verdad?, manera de defensa. Entonces, se dice que uno de los capitanes del ejército de Israel lo que hizo es que él dijo, bañemos los escudos con aceite. Fíjate. Ahora cuando los filisteos mandaban las flechas encendidas, ya bañaban literalmente el escudo de madera con aceite y cuando caía la flecha, el aceite como se quitaba o extinguía el fuego. Entonces, cuando caía la flecha al piso, interesantemente Israel tenía otra táctica. Y la táctica era que ellos levantaban la flecha, lo reencendían y lo reenviaban a los filisteos. Y así es como vencían muchas batallas. Es decir, y eso es un verso vivo. Me refiero al verso donde dice, lo que el diablo quiso hacer para tu mal, Dios lo retornará para tu bien. Entonces, la misma, ¿cómo te lo puedo decir? El mismo instrumento que era la flecha para hacerle daño a Israel, Israel tomaba ese mismo instrumento y se lo regresaban y así los vencían. Entonces, el escudo bañado en aceite representaba la unción, ¿sí? La unción sobre nuestra defensa. Entonces yo comencé a componer el canto utilizando esa frase y la prédica era así, ¿no? Entonces yo lo compuse eso y luego las demás partes, el intro, el verso 1, el verso 2, el coro, el outro. Entonces es un canto realmente, si te gusta a ti, es porque tienes tu tendencias de guerra espiritual, porque es un canto para guerreros. O sea, ese canto no se puede cantar, es imposible cantar ese canto con un espíritu de paz. O sea, ese canto se merece así de que, ¿verdad? O sea, con los dientes pelados. Entonces, porque es un canto que define guerra espiritual, porque el canto también contiene estrategias. Entonces, viene a desafiar el mundo espiritual. Entonces, me da mucho gozo porque ese canto ha viajado más que yo. Ese canto ha entrado a más naciones que yo físicamente. Yo creo que alguien me dijo, ¿tu sueño es ser famoso? Yo le dije, no, mi sueño es que mis cantos sean famosos. Yo creo que ese canto es un testamento, ¿verdad? Sí, totalmente. Y hablando ahora en un panorama general y de acuerdo a tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué impacto tiene en el mundo espiritual la música que escuchamos y que cantamos? Buena pregunta. Um, la música tiene el poder de formar aún tu carácter, pero también tiene el poder de formar tu forma de pensar. Entonces, dime lo que estás escuchando y te diré cómo piensas. Porque la música siempre ha sido una fuente de administrar, de ministrar y aún para manipular. Entonces, eh, la música son frecuencias, ¿no? Entonces, son frecuencias. Y a veces hay frecuencias que están en volumen tan bajos o tan altos que solamente la subconsciencia puede captarlo. Entonces, en los 70s y 80s, había mucho temor sobre la música, especialmente si fueses evangélico, porque decían que, ¿verdad? Hay mensajes subliminales en la música. El problema es que se enfocaron en la letra, pero nunca le dieron importancia a la frecuencia. Y hay mensaje en frecuencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado lo que escucha, lo que uno escucha, porque quizá no podrás distinguir el mensaje que está en la frecuencia. Y la música determina tu comportamiento. Por ejemplo, hay gente que solamente escucha
digamos, vamos a ver, géneros donde altera mucho el cuerpo y que contiene quizá mucho golpe o un BPM que es velocidad exageradamente fuerte o sonidos que son hechos para poder hacerte sentir de una forma y a veces nos damos cuenta que a veces somos el producto de lo que escuchamos. Entonces, hay que ser muy sabio, tanto en lírica, pero también en lo que es la música, quizás enfocado más en frecuencia, porque uno puede manipular muy, muy fácil con música. Uno puede convencer muy fácil con música. Y así como la música puede construir a uno, también puede destruir a uno. Y con tu música, ¿qué impacto buscas provocar en la gente? Yo tengo un pensamiento que lo creo con todo mi corazón y es que si mi música no inspira salvación, renovación, y si mi música no provoca sanidad, o si mi música no puedes escuchar la voz de Dios, todo es, todo es sonido, todo fue un pérdida de tiempo. Entonces, cada vez que yo ministro, sea en un concierto donde hay mucha gente o una iglesia pequeña, el objeto siempre ha sido, alguien tiene que ser salvo, alguien tiene que ser ministrado o alguien tiene que ser sano. Si no, fracasé. Eso es algo personal mío. Porque si estamos haciendo algo que debe que ver con los artes, y el arte es de Dios, porque Dios es artista, debe que ver causa y efecto, debe que ver resultados, debe que ver fruto. Ahí vamos, ahí está, debe que ver fruto. Y gracias a Dios hasta el día de hoy, en cualquier escenario hemos visto fruto. A veces el fruto es instantáneo y a veces es como un testimonio que luego se nos llega a contar, pero si no hay fruto, solamente llegamos a hacer ruido. Cierto, cierto. Ahora, cuéntame una experiencia así loca que hayas tenido durante un tiempo de administración alabando o adorando a Dios con tu música. Vamos a ver, son muchas. Vamos a ver si agarro yo una. Ok, entonces yo me recuerdo una ocasión que estábamos en medio de un tiempo de jubileo. Um, Había mucha danza, mucha gente alabando. Yo me recuerdo que yo vi a un varón que estaba danzando con un chofar y no sé por qué, pero le dije al baterista, solamente déjeme con el bombón. Entonces, luego yo lo apunté y sentí uh, como una tendencia profética, sentí algo profético en el ambiente. Lo señalé y le dije, varón de Dios, le dije, yo miro un embarazo y se viene un bebé. Entonces, él se me quedó viendo, siguió grabando, pero como preguntándose, ¿verdad? O sea, pero ¿cómo, verdad? O sea, ¿en qué forma y qué sé yo? Entonces, espero que él, yo no creo que él pensó de que yo le dije que él iba a quedar embarazado, la señora repente al diablo, pero imagino que él dijo, ¿no? ¿En qué forma espiritual? Entonces, uh, eso fue el viernes. El próximo culto era el domingo. El día domingo se me acerca antes del culto y me dice, te quiero decir algo. Me dice, tú me profetizaste el domingo en medio de la alabanza, es importante. Que tú veías que había un embarazo y que venía un bebé. Lo que tú no sabías, dice, a mi esposa le dijeron el día jueves que estaba embarazada.
pero ella no me lo dijo hasta el día sábado. Y tú lo anunciaste el día viernes en el altar. Entonces el domingo me dijo, te quiero decir que se confirmó. Entonces yo no sabía lo que, tú sabes, lo de su mujer. Yo no sabía nada de eso. Simplemente di la palabra. Entonces yo miro cómo la alabanza de oración activa lo profético. Activa lo profético. Y como un salmista, Dios te puede convertir en un vidente. En el antiguo pacto los profetas se le decían videntes, como Samuel. Entonces eran personas que podían ver lo que venía, pero porque estaban como en una atmósfera o en una nube, ¿verdad? De algo profético. Entonces la alabanza de lo que yo he visto, yo puedo fluir muy fácil en lo profético en el tiempo de alabanza de oración. No sé por qué. Yo fluyo más. Es más común que yo dé una palabra en alabanza de oración más que cualquier otro tiempo porque viene como activando algo. El salmista, el adorador siempre tendrá llaves, llaves del reino. Entonces la adoración, fíjate, espero que no esté aburriendo, pero, No, 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 dale. sabes, la palabra dice que 7 espíritus de Dios, ¿sí? La palabra dice 7 espíritus de Dios. Entonces, lo que a mí me fascina es que si lo aplicamos a la música tiene 7 notas principales. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. O sí, son 7 notas. Entonces el Señor me dijo, las notas musicales vienen siendo una especie de llaves, ¿sí? Entonces las notas son llaves que desatan lo que está allá y aún puede atar lo que está allá. Entonces, la música son llaves, literalmente son llaves que te abren ventanas y puertas en el reino. Wow. También hay algo que tú dices en alguna de tus canciones, y es que una generación que danza es una generación que avanza. Hoy en día las iglesias son cada vez más modernas y poco a poco se ha ido perdiendo algunas cosas de la iglesia tradicional, como por ejemplo, hay iglesias donde ya no se danza con panderos, no hay corros, no hay shofares ni banderas, etcétera. Incluso la música ya es muy diferente, pero tú eres parte de iglesias donde todavía hay esto. Entonces, ¿qué relevancia hay detrás de realizar todas estas cosas? Los tiempos cambian, los estilos cambian, las modas cambian, pero Dios sigue siendo igual. Eso se le puede aplicar a alguien que puede conservar lo bueno, pero ser abierto para lo que viene. Mira, a mí, a mí siempre me preguntan lo siguiente y me preguntan, me dicen, Bishop, ¿tú eres conservativo o eres liberal? Y me quedo pensando, y yo siempre respondo, yo soy el más liberal entre los conservativos. Es decir, que yo entiendo que hay patrones y que hay cosas buenas que nacieron en los 50, 60, 70, 80, que tenemos que conservar. Pero también soy un realista en no ser un dinosaurio y ser alguien que se adapta, tú sabes. Hay un dicho que dice, el que no se adapta se queda atrás. Entonces, yo creo que debemos ser gente que entiende lo que pegó, pero también es sensible con lo que está pegando y lo que va a pegar. Entonces, en lo cuanto a los artes que acabas de mencionar, chofares, panderos, corros, danzas, yo soy un fanático a los artes. Me fascina los corros y, digamos, por ejemplo, con Salvación y Vida, ellos tienen un departamento de arte increíble, es impresionante. Eso a mí me gusta mucho porque, repito, cuando Dios nos dio esa palabra profética de Él va a restaurar el tabernáculo que está caído, eso
¿sabes? Eso incluye panderos, chofares, corros. Eso incluye arte, o sea, arte literal en pintura. Eso incluye todo tipo de instrumento. Eso incluye a capela. Eso incluye la poesía, ¿sí? Eso incluye lo instrumental. Toda categoría de arte él va a restaurar. Entonces, a mí me encanta cuando estoy ministrando y de pronto yo digo trompetas y entra la melodía. Se dice que es importante conservar los metales porque en el Apocalipsis se dice que Dios va a regresar a voz de mando. Incluso en Apocalipsis dice que la voz de Jehová es como la voz de una trompeta. Y van a haber trompetas, ¿sí? Que van a ser sonadas para la venida del Señor. El punto es esto. Yo temo de que estemos eliminando las trompetas y los chofares, porque eso significa que cuando las trompetas celestiales son sonadas, no vamos a poder distinguirlo, porque hemos cortado con los chofares y las trompetas en los ministerios. Entonces tenemos que conservar los metales y los vientos, porque es un instrumento que hasta el día de hoy suena en el reino. Y cuando lleguemos al reino, la trompeta, chofar, va a ser un instrumento apocalíptico, un instrumento que siempre ha permanecido allá, y pues nos conviene, ¿verdad?, de que seamos sensibles aquí en la tierra con esos tipos de instrumentos. Sí, 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 wow. Qué padre. Y también yo escuchaba apenas que explicaban como la diferencia que existe entre danzar y bailar. ¿Qué poder o bueno, yo he aprendido como que últimamente a valorar este tipo de danza que hacen con pandero y todo esto, y me encanta eso que hacen, pero ¿qué importancia o qué relevancia ves tú detrás de este tipo de danza? O sea, ¿por qué es importante? Sabes, hay un sector del evangelio que no está de acuerdo con la coreografía, y yo respeto, ¿verdad? Pero si tú miras a Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, te das cuenta que la danza que ellos se aventaron cuando cruzaron, ¿verdad? El mar en seco. Dice, y Miriam y las mujeres tomaron sus panderos y danzaron a Jehová. Pero esa danza era una danza que ya estaba con mucho coreografía, o sea, ya estaba preparada. Esa danza la habían practicado y preparado antes de salir de Egipto, antes de salir del desierto. O sea, ellos, las mujeres con Miriam, habían practicado y practicado y practicado esa danza. O sea, era preparada. Mucha coreografía. Cuando pasaron el mar, activaron lo que se había practicado. O sea que eso me dice que Miriam era una profeta, pero profeta gruesa, porque ella pudo ver la liberación de Israel al grado que ella dijo, ok, chicas, el Señor nos va a liberar, pero vamos a preparar, a ensayar una danza para que cuando ese día se venga estemos listas. Entonces, a la gente que dice, no, la danza preparada no es de Dios, tiene que ser espontáneo. Momento, pero Miriam fue la primera que danzó, y la primera que danzó tenía danza con coreografía. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, eso es bíblico. También estoy de acuerdo con la danza espontánea. Siempre se dice cántico nuevo, ¿sí? Lo hemos dicho, el cántico nuevo, levanten un cántico nuevo, pero también hay danzas nuevas. Y danzas nuevas corresponde al momento
de una experiencia en el culto donde tú sientas que un éxtasis espiritual, o sea, puedes sentir el movimiento de Dios. De repente te salen pasos que te salen ahí, y como el cántico nuevo, existe la danza nueva. Pero eso no significa que podemos dejar al lado los artes en cuanto a la danza preparada. No, eso se ve, ¿verdad? Aún en la cultura hebrea, cuando van a una boda hebrea o celebraciones de Yom Kippur o Hanukkah o qué sé yo, tú ves a los judíos danzando con coreografía, ¿verdad? Entonces, en un orden, pero con estructura, es impresionante. Entonces, uh, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero somos libres para expresarnos. Eso es lo lindo de tener libertad en Cristo. Súper. Ahora, hay una de tus canciones que se llama El credo de un valiente. Y hay un verso que dice, el credo de un valiente no se mide por fuerza, sino por su ambiente. Explícame el background que hay detrás de ese verso. Buenísimo, buenísimo. Sabes, la palabra credo significa eh, mm, viene siendo lo que te representa. El credo es tu convicción. Ahí está. Y cada persona tiene que tener un credo. O sea, si no tienes un credo, no tienes identidad. Entonces, cuando compuse el canto, el credo de un valiente, yo dije, ¿y cuál será entonces lo que define un guerrero? Y me di cuenta de algo, de que un guerrero es alguien que es sensible a su atmósfera. Un guerrero siempre sabe cómo adaptarse si va en modo defensa, sabe cómo protegerse, ¿sí? Sabe cómo esconderse, sabe posición, cuándo correr, cuándo agacharse, cuándo arrastrarse. Pero también un guerrero sabe la atmósfera de ofensa, cómo usar su arma, uh, posición de manos, velocidad, fuerza, táctica. Entonces, eh, la convicción de un guerrero es alguien que sabe cómo manejar la atmósfera o el territorio, pues. Entonces, si tú estudias historia y guerras, siempre se dice, creo que es 70% de las batallas ganadas en guerras son ganadas cuando el territorio le pertenece a los que están, como quien dice, a la defensa. O sea, si llega un extranjero, ¿sí? Tiene más probabilidad que el extranjero que llega pierda, porque los de ese territorio conocen su territorio. Entonces, un guerrero es alguien que siempre se mueve por atmósferas. Y en lo espiritual, aplicando lo espiritual, un guerrero sabe cuándo defenderse y cuándo dar un tiro. Entonces, eso puede ser aplicando la oración o la intercesión, pero en la alabanza es entender cuándo dar un grito de júbilo. ¿Qué tipo de grito de júbilo? Cuándo danzar, tú sabes, cuándo hacer pasos de marcha o qué sé yo. Pero un guerrero no es tanto su armamento, es más su condición y cómo lo puede aplicar. Entonces, el credo de un valiente es la convicción de alguien que sabe cuándo defenderse y cuándo a dar la ofensiva. Buenísimo. ¿Y cómo lo describirías? Como hablabas tú ahorita, el credo es como la convicción que tienes como creyente. ¿Cómo describirías en 3 puntos las convicciones que tiene que tener un valiente? Un valiente es alguien, número uno, que no se echa para atrás, nunca, nunca se echa para atrás. Es alguien como los soldados romanos, que ellos preferían morir sobre su escudo.
que ser conocido como alguien que retrasó. Es alguien que siempre está constantemente avanzando, avanzando, avanzando. Al precio, no importa, pero avance. Uno. Número dos, es alguien que reconoce autoridad. ¿Sí? Cuando un hermano menor se mete en problemas con uno fuerte en la escuela, siempre detrás de la mente tiene plan B, en decir, a cualquier momento puedo llamar a mi hermano mayor. Entonces, nosotros tenemos un hermano mayor en Cristo. Incluso hay un verso que dice, Él es nuestro hermano mayor. Pero para ser ese hermano menor hay que reconocer al mayor. Reconocer autoridad. Dos. Y número tres. Número tres sería nunca menospreciar el rival, ni decir, esta batalla va a ser fácil. Yo creo que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Y yo creo que si podemos vencer áreas de debilidad de nosotros cuando están pequeñas, creo que no vamos a luchar con ellas cuando seamos adultos, porque hay gente que menosprecia debilidades pequeñas y luego eso se vuelve en batallas grandes cuando uno crece. Entonces, número uno, siempre avanzar. Número dos, reconocer que bajo cobertura, o sea, bajo instrucción, somos capitán, no, somos marineros y siempre hay un capitán, ¿verdad? Cristo. Y número tres, es siempre no menospreciar al enemigo, siempre llegarle con táctica y con estrategia. Buenísimo. Ahora hay otra canción que escribiste que se llama Me Fascinas. Esta canción habla sobre el deleite en la presencia de Dios. ¿Cómo puede una persona conectarse con Dios al grado de sentir su presencia? ¿Y cómo definirías ese proceso de conexión con Dios? Me fascinas, es un tema muy interesante porque me fascinas. Es una palabra que no se utiliza mucho en la cristiandad porque mucha gente le ha puesto como un toque equivocado a la palabra me fascinas. Pero cuando yo fui a ver el contexto de la palabra me fascinas o fascina, me di cuenta que hay unas definiciones que dicen que fascinas simboliza satisfacción. Yo creo que Dios satisface. Y yo dije, sí, es cierto, Dios es mi satisfacción. O sea, hay cosas que te pueden llenar, sí, un momento de alegría. Si metes un gol, te llena de alegría. Si te dan un regalo en tu cumpleaños, te llena de alegría. Pero hay una diferencia entre llenar y satisfacción. Y Dios no solamente llena, Dios te da satisfacción total. Entonces, cuando yo hice ese canto, yo estaba como que dice diciendo, Dios es nuestra satisfacción. Y por eso cuando yo canto ese canto, lo canto con tanta pasión, porque estoy testificando con mi canto. Mi Dios me satisface completamente. Oh, buena. Y ahora también escribiste otra canción que se llama Reposo. Esa canción está muy bonita y parece que no, pero incluso descansar es algo que se tiene que aprender. ¿Cómo has aprendido a descansar en Dios? Ah, buena pregunta. Sabes, yo me deleito en mi trabajo y eso es ministrar, ¿verdad? Me deleito en todo lo que hago. Si no tengo deleite, no lo hago. Cierto que pierdo mucho tiempo. Entonces, en mi composición, uh, en mi ensayar mi instrumento, en estudiar,
en predicar, tú sabes, en enseñar las giras. Ah, Ahorita también estoy por lanzar unos artes que son cuadros literales. Ah, mi mercancía, que son mis hoodies o mis mascarillas, todo lo que hago siempre lo hago um, con mucho amor y con mucha pasión. Pero vamos a lo que vamos. Aunque estoy trabajando, aunque estoy literalmente horas y horas tras horas, yo siento que como si Dios me llena de mucho reposo. O sea, parece que se contradice porque estoy trabajando, pero Dios me está dando un reposo. Me deleito tanto en lo que hago para Dios que Dios se fija en mi labor, Dios se fija en mi sudor, Él se fija en mi sacrificio y Él como sin retorno me da un reposo interno. Entonces, cuando hice ese canto, lo hice con la intención de, como quien dice, mientras yo le sirvo a Él, mientras yo le canto, mientras yo me dedico a Él, hay algo que Él me da y que es un reposo, una paz interna, pues, ¿no? Entonces, tenemos a un Dios que trabaja mucho, mucho trabaja Dios. Él no para de trabajar. Mas, sin embargo, yo creo que el séptimo día que vemos en Génesis, más Dios descansó. Y yo creo que Él quiere que tengamos balance también, ¿verdad? Que no seamos adictos al trabajo, pero cuando uno le sirve a Dios, es como si fuera Dios sabe lo que estás dando y Él te recompensa con reposo en tu mente, en tu conciencia, en tu espíritu y en tu alma. Oh, buenísimo. Ya casi estamos finalizando. Compárteme qué aprendizaje te ha dejado esta pandemia que está sacudiendo al mundo. Número uno, yo aproveché y dormí mucho. Lo confieso porque antes de la pandemia, 5 años desde que lancé el disco, literalmente era una vida muy rápida, exageradamente rápida. Y la pandemia me dio como una razón para poder relax. Relax en griego es relax. Y tuve la oportunidad de dormir un poco más, que mi cuerpo se relajara un poco. Pero también la pandemia, yo pude escribir mucho, 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 mucho escribí. Mucho escribí. Tanto para música, pero también para el libro que se viene muy pronto. Yo escribí bastante y también pude leer mucho. Uh, Leí mucho, mucho, mucho. También preparé varios estudios enfocados en jóvenes y alabanza y lo profético, lo escatológico. Trabajé en mi arte también bastante. Entonces, la pandemia me dio una gran lección en aprovechar casa, aprovechar familia, disfrutar familia. También entender que el arca del pacto tiene que estar en casa. ¿Sí? Entonces, hubo una instancia cuando un siervo metió mano al arca del pacto y el Señor lo mató y David tuvo tanto temor y dijo, ¿dónde dejamos el arca del pacto? Y los siervos dijeron, dejémoslo allá en la casa de aquel. Y me recuerdo que lo dejaron en la casa de este individuo. Interesantemente, este individuo tenía una maldición generacional porque sus antecedentes, sus antepasados, habían ofendido a Dios y Dios dijo, este y sus simientes serán maldecidos. Entonces, cuando le dijeron a David, dejémoslo en la casa de aquel, es porque ellos dijeron, si lo dejamos en esa casa, ellos ya están malditos. Entonces, si ellos mueren, pues ni modo, son malditos.
Y lo que pasó, y tú sabes esta historia, y dice que le llegó la noticia a David, Dios ha prosperado esa casa. Ah, lo ha prosperado. Entonces, lo que voy es que la pandemia nos dieron cuarentena, estar en casa. Yo creo que ahí vimos quién tenía arca del pacto y quién no, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, otra vez, benditas pruebas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, es un hecho que Cristo viene pronto. Imagínate que mañana viene Cristo y hoy es tu último día aquí en la tierra. Si tuvieras un micrófono con el que el mundo entero pudiera escucharte, ¿qué dirías? Quizás cantaría, quizás mi mayor forma de expresión es un canto. So, quizás yo cantaría mi canto Te amo, un canto muy simple, pero un canto que define la intención de mis entrañas, que es, yo amo a Dios con todo mi ser, toda mi mente, todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y yo creo que cuando hay alguien enamorado con Dios, eso se pega. Yo tengo un dicho que dice, el pecador contamina, pero el justo es contagioso. Yo creo que cuando hay algo tan orgánico y tan sincero y tan real como un enamorado, especialmente con Dios, eso no se puede esconder. Y lo que uno quiere hacer es compartirlo, ¿no? Con los demás que conocen y que no conocen de Dios. Entonces yo lo hiciera en forma de canto. La verdad es que podría preguntarte sobre cada una de tus canciones, pero sé que nos llevaría mucho tiempo. Pero tengo que contarte que días antes invité a algunos amigos a ser parte de esta entrevista y les dije que me compartieran alguna pregunta que le harían a un cantante cristiano. Así que ahí te va algunas que me compartieron. La primera pregunta la hace una amiga que dirige un grupo de alabanza y ella pregunta, ¿alguna vez has inspirado a la gente a cantar algo con lo que estás batallando a creer? Imagino que sí, imagino que sí. Um, porque nosotros, aunque somos ministros, no somos perfectos. A veces hay frases o versos en cantos donde lo leemos y a veces digo, wow, ¿será que puedo yo cantar esto? Porque esto trae un peso, tú sabes. Y quizá, pues, es algo que no hemos vivido personal. Por ejemplo, alguien, alguien que tiene 12 años, que lo ponen a dirigir un culto de jóvenes. Y el canto es un canto que, cansado del camino, sediento de ti. Entonces, quizás ese joven de 12 tiene la fortuna de quizás a esa edad no pasar por un desierto así grave, ¿verdad? Serio. Bueno, ¿sería él un hipócrita porque no ha pasado, lo está cantando? No, porque en el público hay gente que quizás está pasando esa etapa. Entonces, él está ministrando algo que quizá, aunque no lo ha vivido, quizás él mismo lo va a pasar, tarde o temprano. Pero hay gente en la audiencia que lo está pasando. Y ese canto quizá va a ser el canto clave que va a dar inspiración a aquellos para que pasen y terminen ese desierto. Creo que sí. Bueno, otra pregunta que dicen también es, ¿en qué momento te diste cuenta de tu talento en la música? Yo me di cuenta de mi talento. eh, yo creo con todo mi corazón que fue Dios, porque en mi familia no hay músicos, menos cantantes. En las 8 generaciones de mi padre, de mi madre, no hay ningún músico ni cantante. Entonces yo fui la primicia. Y cómo sucedió es que cuando yo cumplí 13 años, mi padre me dijo, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Le dije, pero así, mira, un teclado, como si fuera, lo dije mm, sin entender lo que estaba diciendo. Un teclado, pero así.
Y yo creo que eso fue Dios, o sea, eso fue ya el Espíritu Santo. Y ya. Hay un verso que me fascina que dice sobre Sansón y dice que el espíritu, el Señor comenzó a conmover el espíritu de Sansón. Fíjate, eso es muy interesante. Entonces, yo creo que cuando mi padre me preguntó, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Quiero que ahí el Señor comenzó a conmover mi espíritu y salió un teclado. Y desde entonces yo tomé el teclado como un regalo y mi regalo se convirtió en un don. Y la buena práctica me llevó a tener privilegio y el privilegio me dio ascensos y aquí estamos siguiéndole a Dios, ¿verdad? Entonces, amén. Súper. Otra pregunta que hacen también es, ¿harías alguna colaboración con algún artista no cristiano? Buena pregunta. No creo, pero Dios a veces opera misteriosamente. Si es alguien que nació en iglesia o que nació en el evangelio, se apartaron, entraron al mundo artístico secular y quieren como regresar a los caminos, eso quizá puede ser como una venida o natamente yo dijera que no, uh, porque para hacer una colaboración debe que ver un mismo sentir y eso debe que ver mucho con el espíritu. So, sí, pero es una buena pregunta. Pues Bishop, que Dios te bendiga, de verdad que agradezco que hayas apartado este tiempo, eres una persona que me inspira muchísimo, no solo por tu talento y tu mente tan creativa, sino también porque sé que dejas que detrás de ese Bishop Mario Rivera haya un alfarero constantemente trabajando con tu corazón y la verdad es que eso es de valientes. Y pues muchas gracias, de verdad, cada una de tus respuestas no me la esperaba, fue súper interesante, súper edificante y espero hayas disfrutado tanto este tiempo como yo. Gracias, Brenda. Dios te bendiga. Dios te siga usando. Sabemos que seguimos trabajando con arte, ¿verdad? Tú y yo. Y bendigo a tu público. Y yo sé que tu audiencia va a crecer, así como tu gracia. Entonces, bendigo a cada oyente que va a poder ver esta transmisión. Y espero, ¿verdad?, de que sea de bendición. Y si les puedo decir algo, es que Dios te creó para algo. Y naciste con talento, con propósito y con destino. Entonces, deseo que Dios te use, te levante y que, ¿verdad? Seamos vasos en la mano de Dios. Y pues, Brenda, te bendigo tu ministerio y tu futuro. Bendigo a México y fue un honor y un privilegio estar con ustedes. Entonces, que Dios me los bendiga y nos guarde. Muchas gracias, Bishop.